Cuando vamos a la historia y descubrimos biografías de déspotas, asesinos, genocidas y brujas, cuya vida fue bastante longeva, estoy seguro que para todos nosotros hay como disgusto, sorpresa. Es que cuando leemos quisiéramos que cada narrativa se parezca a los cuentos de hadas, aquellas narrativas donde éramos muy chicos y se nos decía que los malos pronto recibían su castigo y los buenos vivían felices para siempre. Trágicamente, ese final feliz dista mucho de la historia de la humanidad. Voy a poner dos simples ejemplos como botones de muestra y me iré a la historia, porque si menciono nombres contemporáneos, a lo mejor incomodo a algunos por sus preferencias políticas. Así que me refiero a Hitler. Su gestión le atribuye 17 millones de personas asesinadas. Pero saben, en el siglo XX ese no es el peor. A Stalin se le atribuyen 23 millones de personas asesinadas. No puedo imaginar la impotencia y la desesperanza de aquellos que vivieron en esa época y no vieron el final de estos asesinos. Dije, dos botones de muestra. Deduzco también que un sentimiento parecido debieron tener aquellos que tuvieron que soportar los abusos y el maltrato de Acab y de su mujer. Y de igual forma nos inquieta a nosotros al leer sus biografías, que vivieron más tiempo del que a nosotros nos hubiera gustado. Si algunos en este punto preguntasen, ¿pero por qué? Bueno, yo podría sugerir una o dos probables respuestas que a lo mejor alivian nuestra inquietud. Sin embargo, creo que me quedaría corto. Así es que mejor resumo en decir esto. Tarde o temprano, Hitler, Stalin y cualesquiera otros, muy, pero muy perversos, como cualesquiera otros, tal vez no muy perversos, llega el juicio de Dios a sus vidas. Y cuando llega, es severo. Insisto, tarde o temprano. La historia de la muerte de Acab y la bruja de su mujer es atractiva, pero yo no voy a detenerme en narrárselas porque una cantidad de ustedes no pequeña creo que la conoce bastante bien. Si tienen algunos años estudiando la Biblia con este servidor, pues seguramente la conocen. Por otro lado, hay una cantidad significativa de profesores de capilla infantil, de campos blancos, de los que van a las misiones, y deduzco que esta es una historia emblemática y conocida. Así es que yo no voy a detenerme en los detalles. Estoy advirtiéndolo porque si usted no conoce los detalles, le desafío, le animo, le exhorto, debe leerla verso por verso, el capítulo completo. Es fascinante. Yo más bien voy a detenerme en aplicar a mi propia vida este asunto de que tarde o temprano
Dios pone límite a su paciencia. Que sí es cierto, Dios es misericordioso, es paciente, pero que llega un día en que dice basta. Ahora, ¿por qué yo voy a entretenerme en ese punto? Porque yo no quisiera repetir en mi vida la historia de que a pesar de las advertencias, siguió probando su suerte, o debo decir su mala suerte, hasta que el límite de la paciencia de Dios llegó a su final. El castigo fue severo. Entonces yo me digo a mí mismo, hay cosas de las que no estoy orgulloso, de las que no me atrevería a contarlas en voz alta. Son cosas que sin duda ofenden a Dios y no enorgullecerían a quienes me debo. Y las he seguido repitiendo. Puede ser que nos estemos acercando al límite, y de allí que creo que para mí es muy importante reflexionar en el tema de hoy. Señales de que estamos llegando al límite. Señales de que pronto la misericordia y la paciencia de Dios se acabarán. De que muy, muy pronto el castigo va a venir y va a ser severo. Quizás podemos detenerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Vamos al verso 4. ¿Listas sus Biblias? Capítulo 21, libro de los Reyes. Vamos hasta el verso 4. Ahora sí, todos. Y vino Acab a su casa triste y enojado. Paren, los que han estado leyendo verso a verso, notan que ya varias veces mostró la misma actitud. Triste y enojado. Sigo. Por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido. ¿Y cuál es esa palabra? Bueno, tienen que leerlo todo en casa. Diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Esto en nuestro español es algo así como: llegó malhumorado, tiró la puerta, se echó en su cama, boca abajo, y cuando le preguntaron, ¿vas a comer? No quiero nada. Esa era la actitud de Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y perdona nuestra repetida negligencia a no reparar lo que ya deberíamos haber corregido. Háblanos, por favor, lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Voy a dar pequeños atisbos, algo así como fotografías muy lejanas a todo el detalle de lo que estaba pasando. Insisto, no profundizo, primero porque creo que ya lo conocen, y los que no pueden a lo mejor sentirse animados a los detalles y empezar verso por verso la lectura. Pero esta actitud surge de una transacción comercial fracasada. Acab deseó un viñedo, es decir, un cultivo de uvas. Y el dueño justamente se negó a vendérselo. Digo justamente porque la ley decía que la herencia de los padres en ese entonces no podía venderse, no era un activo negociable. La herencia de los padres debía seguir siendo legada a los hijos de los hijos. Así es que él, con total derecho,
Dice, no, Dios me guarde de yo vender la heredad de mis padres. El rey, en una actitud infantil, inmadura, malcriada, de bebé consentido, se enoja, se entristece, tira la puerta y dice, no como más. Y yo pregunto, ¿y por qué tanto escándalo? ¿Que te hace falta uvas en el palacio? ¿Que se te vino abajo algún negocio importante y vas a caer en bancarrota? No, él es el rey. Simple y sencillamente, como él es el rey, él reclama que todo antojo que se le venga en mente, todo mundo lo tiene que complacer, y que aquellos que no le rindan pleitesía van a desgarrar en él los pucheros y la actitud del niño malcriado. Pues bien, allí es donde empieza la primera señal, que estamos llegando al límite. ¿Cuál es la primera? Repetición de pucheros. Es probable que para algunos de los asistentes la palabra puchero no sea parte de su vocabulario, así que voy a extenderme en definirla. Es un gesto que precede al llanto, regularmente, por supuesto, fingido. Algunas de las manifestaciones de un puchero, especialmente en los niños, es que entresacan sus labios, es decir, hacen gestos con su boca. Sus ojos se ponen vidriosos y su respiración entrecortada. Obviamente, su voz también. Lo hacen, desde luego, con la intención de manipular a sus padres. Muestran así su descontento y descubren que sus papás, ya no se diga los abuelos, no quieren ver llorar a sus angelitos ni verlos tristes. Así que ellos repetitivamente hacen pucheros para manipular la situación. Regularmente en los niños, voy a repetirlo, en los niños, los pucheros pueden ser tiernos. Es que el rostro suave, la piel tersa y el gesto angelical de esos bebés no te irrite. Y digo esto como abuelo, hasta me gusta quizás que me manipule. Pero puedo advertir que aún esos pequeños angelitos, con la repetición de sus pucheros y con el crecimiento de sus gestos, que lejos de labios entresacados se convierten en gritos, aún ellos se pueden convertir en pequeños monstruos. Bueno, es fácil identificar el problema con los niños, pero con los adultos a veces pasamos por alto que nuestras actitudes son precisamente la de niños consentidos y muy mal criados, en donde nuestros pucheros son una herramienta para manipular nuestro entorno. Nosotros probablemente no entresacamos nuestros labios, nosotros gritamos, nosotros tiramos puertas, nosotros respondemos, no, no quiero nada. Nosotros nos echamos boca abajo en una cama. Nosotros nos declaramos malhumorados y no queremos que nadie nos dirija la palabra. ¿Por qué? Porque estamos manipulando.
le amargamos la vida a todos los que están cerca, porque regularmente no son culpables de lo que nos tiene tristes y enojados. Reclamamos una justa depresión en la que esperamos que nos comprendan, nos consientan y nos soporten. Desde luego, todo lo que he dicho es reprochable. Ya he mencionado que en los niños está bien, son niños, su inocencia se entiende a veces, pero en nosotros los adultos es una clara actitud de inmadurez, si es que no, y usted me empuja a una clara evidencia de inmoralidad a veces, porque estamos enredando a otros. Me avergüenza contarles esto, pero lo citaré como un ejemplo. Cuando me rompí la rodilla y el ortopeda dijo, ya no puede hacer más deporte, porque yo me operé esperando poder hacer más deporte. Pero después de la operación él dice, se acabó. Entré en una tristeza, nostalgia. Me recuerdo que los días en que compartíamos fútbol, las horas, cada vez que pasábamos cerca de la cancha, yo mostraba tristeza, desánimo, falta de energía, mal humor y qué sé yo cuántas cosas más, que según yo, justo era mi sentimiento. Bendito Dios, una de esas veces Jenny me puso en mi sitio, mi esposa, y me dijo, ya basta, pareces un niño, como que te hubieran cortado las piernas. ¿Por qué no buscas hacer otra cosa? Estamos pagando todos, y lo que es peor, me dijo, está pagando el ministerio, porque decís que estás triste. No me cayó en gracia y espero que no tome alas con lo que ahora estoy diciendo. Pero sí me hizo reaccionar. Sí me sentí avergonzado con mi Dios. Porque yo nunca dije estoy molesto con Dios. ¿Cómo voy a estarlo? Si lo único que tengo son motivos de gratitud. Pero mi actitud era de un niño ingrato. Bueno, como simple ejemplo de la repetición de pucheros, que a lo mejor usted ahora se ha vuelto primo hermano del rey Acab y está en un ejemplo como este, es importante que entendamos que la repetición de estos actos de inmadurez y malcriadeza son una señal de que la paciencia de Dios está a punto de acabarse. ¿Por qué? Es que, oiga, nosotros podemos manipular a nuestra pareja, podemos manipular a otros adultos o a algunos niños con nuestras malcriadezas. ¿Por qué? Porque los otros a lo mejor tienen algún grado de culpa, bien fundado o no. Los otros a lo mejor en su deseo de consentirnos, como un abuelo queriendo consentir a un nieto, quizá. Pero por favor entendamos, no hay forma de manipular a Dios. Él no es culpable nunca, Él es Dios. No hay posibilidad de error en sus actos de misericordia, gracia o justicia. De allí que nuestros pucheros contra Dios no nos sirven absolutamente de nada, excepto para recordarnos que el límite está a punto de llegar.
Así que este es el punto en donde usted y yo deberíamos reflexionar. Hombre, mujer, adulto, joven, y decir como me dijo a mí mi esposa, ya basta. Nosotros no tenemos por qué pagar tu falta de madurez. Y muchísimo menos nuestro Señor, a quien solo debo gratitud. Me pregunto en este punto, por si no me he dado a entender, ¿serviría si subo mi tono de voz para que lo entiendan aquellos de ustedes que están haciendo pucheros? Porque dirán en este punto, bueno, pastor, yo estoy un poco distante de esto, déjeme mostrarle algunas de las manifestaciones más frecuentes en nosotros los cristianos adultos cuando estamos en una condición como esta. Lo primero es que ya no leemos la Biblia con pasión, con hambre, con sed. No, de vez en cuando. Oración peor. Mire los cultos de oración de nuestra iglesia. Súmele. Empezamos a desacelerar en nuestra asistencia a los cultos. Vas a ir, no, estoy cansado. Y no lo vimos, hermano, tenía cosas que hacer. Mentira. Sea responsable. Acepte que está enfadado y que tiró la puerta. Las cosas no están saliendo como usted quería que sucedieran y ahora quiere que todo el mundo se dé cuenta. Y por supuesto dejan de servir. Sí, es lo opuesto al cuadrilátero del éxito. Eso es lo primero que comenzamos a hacer. Así es que si usted califica en todo lo que acabo de decir, bueno, no es casualidad que hoy, a pesar de que no tenía ganas usted de venir, Dios le puso esas palabras en la boca a este neófito predicador para decírselo a usted. Bien, segunda señal. Versículo 7 dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, come, alegrate, yo te voy a dar la viña. Bueno, de nuevo tengo que dar otro atisbo, otro vistazo a la historia. No quisiera para desafiar a los que no leen verso a verso, pero para estar en la misma página, es que la bruja, pastor, no cree que es muy grosero cuando se refiere a... Es que no encuentro otra palabra peor. Sí que me repugna la Jezabel. Bueno, ella tomó las riendas de las circunstancias. El control le fascinaba, Ella es la que quería ser reina. Ella era el poder tras el pusilánime de su marido. Lo que le gusta es hacer pucheros y acostarse. A mí lo que me gusta es mandar. Y le dice, y que no sos el rey. La pregunta sobra, ¿y quién no sabe que él es el rey? Pero ahí quédate. Yo te voy a alegrar, yo voy a tomar las riendas de esto y yo te resuelvo el problema. ¿Saben? Esa es una de las actitudes repetidas de los que hacen pucheros. No tienen el valor de asumir la responsabilidad de sus actos y con una actitud de tirar puertas, mostrar mal humor o mostrar un espíritu depresivo, están gritando: alguien que haga y tome mi rol. Alguien
que asuma la responsabilidad de mis actos, alguien que tome el control. Y el problema es que todos tenemos un Acab o una Jezabel muy cerca. Todos. Y si la Jezabel o el Acab escuchan, van a tomar el control. Voy a poner el lado opuesto para que entendamos mejor el punto. A veces, y solo a veces, quizá y solo quizá, Dios en su gracia permite que haya una persona, como en el caso de mi esposa, que lejos de consentirme, lejos de decir te vamos a aguantar, lejos de tomar el control, manipularme y sacar ventaja, me confrontó espiritualmente. Y obviamente lo hizo con sabiduría porque yo reaccioné. Obviamente lo hizo con gracia de Dios, no con manipulación o con deseo de tomar control. Y a veces, y solo a veces, y quizá y solo quizá, a veces esas personas pueden ayudarnos a salir. Bien por ellos. Y bien por aquellos de ustedes, o yo, que tenemos personas así. Pero les voy a repetir, también todos tenemos Jezabel y Acab muy cerca de nosotros, que van a tomar control por nuestra debilidad de carácter. Y el problema es que esas personas no tienen nada de espirituales, no saben nada de oración ni de lectura bíblica. Sus actos están fundados en la carne y en la autocomplacencia. Son hedonistas. La frase "yo lo resolveré" significa de labios de esa mujer: yo voy a ser responsable de tus actos. Vos seguí como un niño ahí y yo te voy a hundir porque quiero ser la reina. De hecho, a eso se encaminaba. Aquí precisamente donde usted y yo debemos preguntarnos: ¿a cuántos le hemos entregado el control de nuestra vida por nuestros actos irresponsables e inmaduros? Dice esa hermana, porque yo le pregunté: ¿por qué cree usted que está pasando todo esto en su vida? Ella me dijo: bueno, yo creo exactamente igual como mi esposo dice, que todo esto me está pasando porque he descuidado la casa, lo he descuidado a él, y entonces lo mejor es que deje todo esto. Se refería a su ministerio, se refería a la relación con los papás de ella, se refería a cantidad de cosas. Y yo le pregunté: discúlpeme, no tengo mucho tiempo de conocerle, y por eso mi pregunta: ¿su esposo se congrega aquí con usted? No, pastor, si él no es cristiano. Bueno, pero me imagino que su esposo tiene conocimiento, es un hombre de oración. No, pastor, si ese es un hombre familiar de algún diablo. Pero él está tomando el control de sus decisiones, ¿verdad? Esa es su Jezabel. Porque usted no tiene el valor de aceptar las responsabilidades de que usted es un hombre o una mujer adulta cuyos actos inmaduros a nadie los aplaude.
y que otra persona esté tomando el rol de nuestras decisiones, especialmente si es una persona que no ama a Dios, es otra señal inequívoca de que usted o yo estamos llegando al límite. De ahí que les pregunte, ¿quiénes son sus consejeros? Tercera señal. Vean capítulo 21, ahora verso 11. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Paren allí. Y señora, ¿de cuándo acá en la historia a usted la nombraron regente o la mano del rey? En la época medieval, sobre todo, la mano del rey era el primer ministro. ¿Cuándo la nombraron a usted así? ¿Cuándo le dieron a usted la firma del rey? ¿Es que usted como primera dama puede tomar decisiones por su marido? No. Bueno, y entonces usted, ¿por qué está firmando cartas? Porque ya les dije, ella hacía lo que le daba la gana. Era una bruja. Pero no basta. Sorpréndanse en esto. Cuando los jueces, los sacerdotes, los principales leyeron la carta, y la carta, oigan lo que decía. No, mejor lean lo que decía más tarde, pero yo les resumo. Aquí vamos a montar toda una conspiración. Vamos a confabular contra el dueño de la viña y consíganme 2 testigos falsos. Los llevamos a un jurado, a una corte, y estos 2 que declaren que el dueño de esa viña ha blasfemado contra Dios y contra el rey. ¿Por qué? Porque eso era pena de muerte por apedreamiento. Así que allí dice que los principales, cuando leyeron la carta, dijeron: bueno, está bien, claro, ¿por qué no? Hay que congraciarnos con doña Jezabel. A nadie se le ocurrió decir: ¿cómo me voy a prestar con esta barbarie? ¿Cómo yo voy a seguir el juego? Esto no es la firma del rey, además es una injusticia total. No, a nadie se le ocurrió eso. Todos dijeron: bien, vamos. Bueno, aquí hay otro principio que deberíamos aprender. Cuando la gente vive mucho tiempo bajo la influencia de la inmoralidad, ya nada le indigna, nada le sorprende. Y díganme ustedes si yo soy un amarillista al decir que los tiempos en que usted y yo hoy vivimos, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, es un tiempo en donde a muy pocos la moralidad les importa. De hecho, estamos viviendo un tiempo en donde el mundo quiere escribir un nuevo patrón de moralidad. Estamos viviendo un tiempo en donde deberíamos decir: ya nada nos sorprende. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que la otra señal inequívoca de que estamos llegando al límite es cuando las personas a nuestro alrededor nos están aplaudiendo por nuestro horror, no por nuestro error, por nuestro horror. Nos están aplaudiendo y nos están empujando al abismo que ya comenzamos, o en su defecto nos están estorbando para que querramos salir del abismo. Es otra señal. Déjeme citar ejemplos. Quizás alguno de ustedes está acariciando la posibilidad de estudiar en el seminario, tomar una materia. Deberían hacerlo.
Les animo a hacerlo. Pero yo no pienso ser pastor. No, si es que no es para ser pastor, es para servir a nuestro Dios de mejor forma. Pero oiga, yo estoy muy joven. Tantos líderes empezaron siendo muy jóvenes. O dice, yo estoy muy entrado en años. Con mayor razón necesita prepararse mejor para servir al Señor de mejor forma, porque lo que resta de vida, usted y yo deberíamos dedicárselo más al Señor, porque pronto vamos a ir a cosechar allá en su presencia. Sí, pero lo que sucede es que alrededor lo que le dicen los otros es: está loco, no va a perder usted su tiempo en el seminario, ni que se piensa ir de misionero. Pero le aplauden actos de inmoralidad, ¿cierto? Y si no los aplauden, al menos los callan, los consienten, o peor, los promueven. Resulta que quiere ir a Patmos ese joven, ¿no? Todos le dicen: ¿cómo vas a perder tu tiempo allí? Es otra señal inequívoca. Si los que están a su alrededor le estorban hacia un crecimiento espiritual y le empujan hacia un abismo. Primero, tu carrera. ¿De qué carrera habla? ¿De salir corriendo? Porque no se han dado cuenta que estamos viviendo en el año 2024 en El Salvador, en donde en este país las carreras profesionales sirven ya de muy poco. Pastor, ¿qué grosería está diciendo? Mi hijo no quiere estudiar y usted lo va a animar. No, pero no le he dicho ninguna mentira. De hecho, a mí me asusta que tanto profesional se esté graduando y alguien que nunca estudió gana más que él. Esa es la verdad de este país. No digo que no deberían estudiar, deben hacerlo. Les estoy diciendo a todos aquellos que están coartando, limitando o estorbando a la juventud a pasar tiempo con Dios y prepararse espiritualmente para enfrentarse al mundo. Usted no sabe lo que está haciendo en contra de la felicidad de su hijo, de su hija. El daño que usted le está propinando. Pero bueno, la última señal, verso 20. No es que no haya más, ya no tengo más tiempo, el asunto. Verso 20. Y Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Bueno, este es el punto. Dios le dijo a Elías: enfrenta a Acab y decirle que se acabó, que ahora es tiempo de juicio. Cuando Elías lo enfrenta, el necio Acab, todavía con actitud inmadura, le dice: enemigo mío. ¿Quién pudo haber dicho Elías: ¿y yo qué te he hecho? Pero en fin, Elías le responde: te has vendido en hacer lo malo. La expresión te has vendido en hacer lo malo contra Dios en nuestro español es más bien entendible de esta forma: tu actividad habitual, tu constante caminar, tu repetición hacia una vida en contra de Dios, ya es el colmo. Eso significa te has vendido.
Bueno, la última señal a reparar en ella es cuando nosotros ya nos vendimos a hacer lo malo sin callosidad alguna o poquísima. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de nuevo pondré ejemplos simples. Usted que tuvo sexo con su novia o con su novio, ¿recuerda la primera vez? Me refiero a los que aman al Señor, a los que tienen temor de Dios y que saben que eso es pecado. ¿Recuerda la primera vez cuán sucio espiritualmente se sintió? ¿Recuerda usted, señorita o hermana, que ni siquiera con una ducha sentía alivio por la carga moral que significó ese pecado? Los días que pasó triste y con el sentimiento de culpa y con dolor por haberle fallado a Dios, también por la angustia de lo que eso podría cosechar. Sí, eso provoca el pecado, rompe nuestra comunión con Dios, nos quita, nos roba el gozo de nuestra salvación. Eso pasó. Sí, pero como usted después de 15 días y después de que supo que no había embarazo prematuro o no deseado y pues, no pasó nada, bueno, se repitió y ahora dijo: lo haré con mayor inteligencia. Lo digo con total sarcasmo e ironía. Se preparó para que los riesgos sean mínimos. Lo planificó. Y resulta que ahora ya es un hábito. O sea, usted está viviendo sexualmente con esa persona. Eso significa te vendiste a hacer el mal. Eso significa ya es un hábito. Ya es una constante a hacer algo que deshonra a Dios. Tanto que ya hay callosidad en tu alma. ¿Qué es esa callosidad? Usted y yo ya no sentimos que estemos ofendiendo mucho a Dios. Sí lo ofendimos, pero no es la gran cosa. Hitler mató 17 millones y yo no llevo ninguno. Ese es el pensamiento. Y puse ese ejemplo, pero cada uno debe poner los 15 o 30 ejemplos en los que hemos caído. Si nuestra actividad ya es un hábito a ofender a Dios, bueno, es otra señal inequívoca de que el juicio viene pronto, porque el límite está a punto de llegar. Les dije al principio que yo no iba a detenerme esta vez en contar la historia, que más bien quería aplicarla a mi propia vida para gritarme: Carlos, no repitas esta historia. Si ya caíste en 1, 2 o 3 de estos casos y 2 o 3 señales se están cumpliendo en tu vida, Dios no puso esta historia en este bendito libro para juzgarnos. Lo puso para no juzgarnos. Es decir, para que a tiempo nos arrepintamos, para que a tiempo volvamos nuestro corazón a Dios y para que a tiempo pidamos la gracia del Señor Jesús en nuestras vidas, porque ya hay suficientes señales. Pero esto es algo entre usted y Dios. Quiera nuestro Señor que podamos tomar la mejor decisión. Oremos.